Riego por superficie. A modo de introducción veremos en qué consiste, ventajas y desventajas, fases y tiempos característicos. En síntesis vamos a hablar de lo básico. Les voy a mostrar unas preguntas que tienen que ser capaces de responder luego de lo que vamos a hablar. Y al final vamos a ver las respuestas correctas. Entonces, aquí están las preguntas. Si quieren haga pausa y las anotan. Bien, ¿qué es el riego por superficie? Es un método de riego que consiste en aplicar el agua al suelo por gravedad. Engloba una gran cantidad de sistemas diferentes en los que el agua se aporta a la parcela y el suelo la distribuye a lo largo y ancho, cubriendo la totalidad o solo parte de su superficie. Una vez que el agua llega al punto de la parcela donde será aplicada, no es necesario suministrar presión, ya que se vierte y discurre libremente. El riego por superficie se fundamenta en el avance del agua desde cada. Para mejorar la distribución y favorecer el avance del agua sobre la superficie del suelo suelen realizarse surcos y caballones, también para delimitar la parcela, evitar que el agua se pierda y se pueda mejorar la eficiencia de aplicación. A todo ello contribuye la pendiente en la dirección de escurrimiento del agua, pero existen algunos sistemas que no requieren parcelas con pendiente, es decir, pueden estar a nivel. Es un método que puede aplicarse prácticamente a todo tipo de cultivos, anuales o leñosos y con diferentes sistemas de siembra o plantación. Esto es gracias al gran número de tipos de sistemas diferentes y a su vez a las distintas prácticas de manejo. Es recomendable utilizar estos sistemas en terrenos con topografías o relieves llanos o con escasa pendiente. Es un método de riego poco costoso en cuanto a instalaciones y mantenimiento se refiere, pero generalmente no se consiguen altas eficiencias, aunque es posible si el diseño es adecuado y el riego se maneja adecuadamente, igualar a las eficiencias de los sistemas de riego más tecnificados. Ventajas. Tenemos un bajo costo de inversión y de mantenimiento de las instalaciones. No están afectados por las condiciones climáticas como viento, humedad ambiental, etc., como ocurre en el riego por aspersión. Se puede regar con aguas de baja calidad, no salinas, mientras no sean salinas, pero sí las que son no aptas para otros métodos de riego como localizado. No requieren consumo de energía, al menos desde que el agua llega a la parcela. Por el movimiento del agua vertical cuando se infiltra, son muy aptos para lavar sales. Las estructuras usadas para controlar el agua y distribuirlas suelen estar fabricadas con materiales de bajo costo e incluso realizadas con el propio suelo. Son los más flexibles, ya que admiten cambios de cultivo, de sistema, de caudal, etc. y económicos. En cuanto a desventajas, podemos decir que suelen tener menor eficiencia en el uso del agua que los de otros métodos. Como el suelo distribuye e infiltra el agua, la cantidad de agua infiltrada depende mucho de las características del suelo que pueden variar considerablemente dentro de la misma parcela. Requieren terrenos con nula o escasa pendiente y exigen una explanación precisa. No es adecuado para dar riegos ligeros, sobre todo en suelos arenosos, donde la velocidad de infiltración es muy alta. Los riegos deben programarse teniendo en cuenta otras prácticas culturales, ya que se moja toda o gran parte de la superficie del suelo. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el riego por superficie y para eso vamos a hablar de las fases. En cualquier sistema de riego por superficie, la aplicación del agua a la parcela implica una serie de etapas o fases en referencia al movimiento del agua, su almacenamiento sobre la superficie del suelo y su infiltración. Un desarrollo habitual de un riego por superficie consiste en, primero, el avance del agua sobre la superficie. A partir del momento que comienza a ser aplicada, se origina el avance del agua por la superficie del suelo hasta alcanzar el punto más lejano, considerando que finaliza el avance cuando todos los lugares a los que debe llegar el agua se han mojado. Este avance puede tener una duración muy diversa dependiendo del tipo de sistema de riego por superficie, pero básicamente depende del caudal aplicado, de la pendiente, de la longitud del camino a recorrer, de la capacidad de infiltración del suelo. Generalmente a mayor caudal, mayor pendiente y menor longitud de parcela, menor será el tiempo necesario para que se complete el avance. Lo ideal es que el avance del agua sea rápido para que todos los puntos de la parcela permanezcan mojados el tiempo más parecido posible, pero esto supone un riesgo de erosionar el suelo. Completado el avance,
Si sigue la aplicación de agua a la parcela, esta comienza a almacenarse sobre el suelo a la vez que continúa infiltrándose. En esta etapa, todos los puntos de la parcela que deben recibir agua y ya se han mojado comienzan a almacenarla. Se puede decir que el almacenamiento comienza cuando se completa el avance y sigue hasta que se corta el suministro de agua, es decir, hasta que se alcanza el tiempo de aplicación del riego, llamado tiempo de riego. Cuando se ha cortado el suministro de agua en cabecera, la infiltración del agua en el suelo, unida al escurrimiento si hay pendiente, hace que el agua almacenada sobre la superficie vaya desapareciendo poco a poco, tiempo durante el cual se produce el agotamiento paulatino del agua que existe sobre el suelo. En un momento determinado, algún lugar de la parcela queda humedecido pero sin agua sobre su superficie, terminada así la fase de agotamiento, y comienza la etapa o fase de receso que se prolonga hasta que el agua desaparece totalmente de la superficie del suelo. Si la parcela no tiene pendiente y está perfectamente nivelada, el receso se produce simultáneamente en todos los puntos. Caso contrario, lo habitual será que el receso comience en cabecera y termine en cola. En el desarrollo normal de un riego por superficie delimitado por las fases descritas se pueden establecer unos tiempos característicos. Tenemos el tiempo de avance, que es el tiempo medido desde que comienza el riego, que el agua tarda en llegar a todos y cada uno de los puntos de la parcela. Es muy variable dependiendo del manejo que se haga del riego. El tiempo de receso, medido desde el inicio del riego, es el tiempo en que toda el agua desaparece de la superficie del suelo. Ambos tiempos se determinan tomando como referencia toda la longitud de la parcela, pero el agua alcanzará cada punto de ella y luego desaparecerá en tiempos de avance y receso diferentes. Entonces, en cada punto P, el agua habrá llegado en un tiempo de avance hasta ese punto y habrá desaparecido en un tiempo de receso determinado. El tiempo de infiltración es el tiempo que el agua está en contacto con el suelo durante el riego y por lo tanto se estará infiltrando en él. Para cada punto es la diferencia entre el tiempo en que se haya producido el receso y en el que haya llegado el agua en ese punto. Normalmente es mayor en zonas de cabecera y menor en zonas de pie de la parcela. El tiempo de riego es el tiempo que dura la aplicación de agua a la parcela. Habitualmente todos estos tiempos se miden en minutos. Usando el tiempo que el agua tarda en avanzar hasta cada punto, además del tiempo que tarda en desaparecer de cada uno de ellos, un riego se puede representar fácilmente mediante el diagrama de avance-receso, del cual se deducen también los tiempos de infiltración en cada punto de la parcela. El conocimiento de los tiempos de infiltración es clave para analizar la bondad o calidad del riego por superficie y conocer su eficiencia y uniformidad. Un riego será más uniforme cuanto más parecidos sean los tiempos de infiltración en todos los puntos de la parcela, aunque la cantidad de agua infiltrada en cada punto dependerá también de la variación de las características del suelo. Por ejemplo, veamos este caso que tenemos los tiempos de avance y de receso para 3 puntos en la parcela, que sería la cabecera, la mitad y la cola. Entonces se calcula el tiempo de infiltración para cada punto. En la cabecera van a ser 400 minutos, en la mitad 333 minutos y en la cola 211 minutos. Bueno, viendo los diagramas de A y B, podemos decir que en el caso de A los tiempos de infiltración son más parecidos que en el caso de B y que si el suelo es más o menos homogéneo, A tendrá mayor uniformidad de distribución. Aquí vemos lo que pasa cuando el suelo no es homogéneo, hace que varíe la lámina infiltrada en cada punto. El riego por superficie es característico de los sistemas colectivos de riego, en los cuales hay un embalse regulador desde el cual se deriva un canal principal o matriz y a partir de este la red de canales secundarios, primarios y cuaternarios o comuneros. En la red de canales hay estructuras de control y medida del flujo de agua tales como aforadores, repartidores, compuertas, saltos. Como dijimos al principio, hay muchos sistemas de riego por superficie, pero los más usados son por surcos, por fajas y por tablares. Riego por tablares. Se divide el terreno en compartimentos cerrados, separados por caballones de 50 centímetros. Lo ideal es que el terreno esté completamente nivelado.
Como están cerrados, la principal causa de disminución de eficiencia es la filtración profunda o percolación, y para evitar esto se finaliza el tiempo de riego poco antes que se complete el avance. Riego por fajas. Se divide el terreno en franjas rectangulares estrechas separadas por caballones dispuestos longitudinalmente. Deben tener una pendiente longitudinal muy uniforme, entre 0,2 y 0,5%. El ancho puede ser de 10 a 20 metros y los largos pueden ser de 50 a 500 metros según el tipo de suelo. Riego por surcos. Es muy aconsejable para cultivos sensibles al encharcamiento, ya que al sembrarse sobre los caballones se evita mojar el cuello de la planta. La separación entre surcos debe ser tal que quede asegurado el mojado de la zona radicular. Como regla general, se aconseja hacer los surcos tan largos como sea posible, pero que no se produzca erosión del suelo y se consiga una eficiencia razonable. En cuanto al diseño del riego por superficie, se han desarrollado numerosos modelos, pero por la complejidad que presentan, se suelen utilizar modelos empíricos como la relación entre tiempo de avance y tiempo de infiltración. Vamos a calcular la longitud óptima del elemento de riego en base a la relación entre el tiempo de avance y el tiempo de infiltración. La relación R es la razón entre el tiempo de avance y el tiempo de infiltración requerido para que se infiltre la lámina de riego requerida u objetivo, que la denotamos como D sub I. Entonces, diversos estudios han demostrado que existe relación entre la razón, avance e infiltración y la eficiencia de aplicación. La tabla muestra que cuanto más rápido se produce el avance y por lo tanto menor es R, mayor es la eficiencia de aplicación del riego. Una vez que se selecciona la eficiencia de aplicación deseada, el valor de R se lee de la tabla y el tiempo de avance correspondiente va a ser igual a R por el tiempo de infiltración. Con este valor de tiempo de avance que se calcula, vamos a entrar al gráfico y en la intercepción con la curva de avance obtenida del ensayo de campo se determina la longitud del elemento de riego que permitirá alcanzar el nivel de eficiencia objetivo. Recordemos que en el pie el agua permanecerá un tiempo T sub I, produciendo una infiltración de una lámina en el pie D sub I, que es la lámina objetivo, como podemos observar en el gráfico. Analicemos un ejemplo, en este caso es un riego por surcos con pendiente y con desagüe al pie. Por lo tanto, la duración de la recesión es casi despreciable y el tiempo de infiltración es aproximadamente igual al tiempo de contacto, que este es igual al tiempo de recesión menos el tiempo de avance. Observamos los diferentes tiempos de avance y tiempo de recesión de cada punto y su tiempo de contacto, el cual vamos a utilizar en la ecuación de Kostiakov para estimar la lámina infiltrada de cada punto. Recordando la fórmula de la lámina infiltrada, que va a ser igual a K, que en este caso es 5,57, por el tiempo de infiltración de cada punto. Por ejemplo, en el primer punto es 42 elevado a M, que es 0,56. Entonces la lámina es igual a exactamente 45,2, pero aquí arriba se nota como 45. Entonces, obtenemos la lámina infiltrada para los distintos puntos, luego se calcula el promedio del cuarto que recibe menos agua, que es igual a 42, se calcula la lámina infiltrada promedio del total de los puntos, que es 45, y el cociente entre 42 y 45 nos da la uniformidad de distribución igual al 93%. Si nosotros quisiéramos aumentar la eficiencia de aplicación de este riego, por ejemplo, a un 80%, entonces el valor de R debería ser igual a 0,5, entonces deberíamos calcular el tiempo de avance con una R de 0,5 y como tiempo de infiltración vamos a usar el tiempo de infiltración del pie, que sería 33,3. Entonces, tiempo de avance va a ser igual a 0,5 por 33,3 es igual a 16,65 minutos.
Entonces entramos en la curva de avance y en la intercepción podemos decir que la longitud óptima es aproximadamente igual a 120 metros. Entonces, si nosotros queremos tener una eficiencia de aplicación mayor, es decir, de un 80%, la longitud con la que deberíamos trabajar de surco es de 120 metros. Bueno, ahora vamos a ver las respuestas de las preguntas al inicio. Eso es todo.